El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón de Burgos. Estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Nos acompaña hoy Marcos Falcone desde Buenos Aires, profesor de la UCEMA, también investigador de la Fundación Libertad en Rosario. Y hoy vamos a conversar con Gustavo Silva, un consultor organizacional, quien es miembro del equipo técnico electoral de la Red 600K de Venezuela. Esto, para quienes nos escuchan, les explico un poco, viene a ser como la cabeza detrás de ese sorpresivo operativo de control electoral desplegado por la oposición venezolana hace aproximadamente un año, durante las elecciones nacionales del 28 de julio de 2024. Gustavo es industriólogo egresado de la UCAP, esto es la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Es un consultor organizacional con experiencia en el sector privado y en el tercer sector, esto es de las ONGs. Desde el año 2004 ha estado involucrado en la organización ciudadana en torno a elecciones en su país, y en Venezuela, como tienen elecciones con frecuencia, me ha explicado Gustavo que en un principio su interés por estos procesos electorales era como un hobby, pero con el tiempo esto se ha ido transformando en su principal actividad profesional. Hoy nos acompaña desde Washington. Gustavo se ha desempeñado como un observador electoral internacional en varios países de la región y también ha trabajado con diferentes campañas electorales en temas de inteligencia electoral. Y bueno, creo que gran parte de tu formación ha sido en el campo, no tanto en los libros, ¿no? Con la experiencia de lo que se ha aprendido a través de los diversos vaivenes de los procesos electorales en Venezuela. Yo quería, Gustavo, empezar esta conversación hablando de, digamos, en pocas palabras, ¿tú cómo le puedes explicar a quienes nos escuchan por qué es tan sorpresivo? ¿Cómo puedes ilustrar la magnitud del operativo que se desplegó el 28 de julio de 2024? Saludos, Gabriela. Muchas gracias a ti, al Cato, por la invitación. Saludos, Marcos, también por este espacio y por poder recordar parte de nuestra historia latinoamericana que vivimos el pasado 28 de julio del 2024 los venezolanos, con la elección en la que decidimos salir a la calle masivamente a votar, a participar y hacerlo por Edmundo González Urrutia. Y el gran precedente es, al día de hoy, un año después, ya ha pasado más de un año, todavía el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que es el organismo formal encargado de administrar y ejecutar las elecciones, ha presentado resultados formales de esa elección. Y nosotros, los ciudadanos, en un entorno de un régimen no competitivo, en una dictadura como la que vimos en Venezuela, nos organizamos a lo largo y ancho del país en las peores condiciones, en la mayor adversidad, con persecución, con personas del equipo que estaban metiendo presas desde antes de la elección y después de la elección también, para hacer un ejercicio de transparencia ciudadana único y sin precedentes. Yo creo que eso es lo que más ha llamado la atención, porque cada persona puede ver el acta de resultados de su mesa de votación, que todavía el Consejo Nacional Electoral no ha publicado y demostrado, en una página web de libre acceso, y toda esa información la hicimos descargable para que académicos, universidades, misiones de observación electoral, gobiernos, medios de comunicación pudiesen descargar cada una de esas imágenes y comprobar la garantía de un resultado. Entonces, ante la ausencia de un Estado en un país que vive el régimen de gobierno que tenemos nosotros en Venezuela, los ciudadanos nos movilizamos y nos organizamos para poder demostrar cuál era el resultado real y verdadero de la elección. Otra cosa que quería que nos expliques un poco es cómo se diferencia esto de otros procesos electorales anteriores, porque yo vengo siguiendo lo que pasa en Venezuela desde aproximadamente 2007, todo el tema con RCTV y la falta de libertad de expresión y cómo se fue cerrando toda esta cuestión en torno al cómo se fue volviendo más autoritario el régimen, incluso pasando de Chávez a Maduro. Pero muchas veces se ha hablado de fraude electoral en Venezuela. ¿Qué es diferente esta vez? Mira, en Venezuela ha existido un fraude histórico por lo que nosotros llamábamos el salami,
que es diferentes condiciones electorales que te iban rebanando la competitividad de elección tras elección. Manipulación del registro electoral, limitar que nuevos electores se inscriban en el registro electoral y puedan ser electores, limitar que la diáspora de 8 millones de venezolanos hoy día que estamos fuera de Venezuela puedan participar de las elecciones, que es un derecho constitucional, que tú puedas participar en una elección presidencial. El CNE solo le abrió ese derecho a unas 60.000 personas el 28 de julio del año pasado. La inhabilitación de candidatos que hemos vivido, como a todos los candidatos no los inhabilitan. Entonces, en función de condiciones había sido muchas esas rebanadas que van haciendo no competitiva, no real la elección, condicionada, imponiendo desde el régimen quién sí puede ser candidato, quién no, qué partido puede competir, qué partido no puede competir. Esta vez, todos esos obstáculos se planificó desde el liderazgo político central poder sobrepasarlos y no nos limitara. Y ante la inhabilitación de María Corina Machado, que fue quien ganó las primarias el 28 de julio, y tratar el régimen de imponer qué candidatos, qué partidos políticos participaran, poder presentar a Edmundo González Urrutia. Entonces, y así fuimos llevando obstáculo tras obstáculo. No permitieron que las personas en el exterior se registraran. Bueno, que las personas del exterior apoyen de otra forma. No permitieron que los jóvenes se inscribieran en el registro electoral. Hay una deficiencia de 1,5 millones de jóvenes que deberían poder estar inscritos para votar, porque en Venezuela el voto es un derecho, no es obligatorio como en algunos países donde automáticamente con la mayoría de edad tú eres elector, tú debes inscribirte para poder cumplir ese derecho, y hay más de 1,5 millones, casi 2 millones de jóvenes que se les ha impedido ese derecho dentro de Venezuela. Entonces, fue como, bueno, cómo sumamos todas estas cosas que son adversidades que las venimos sufriendo desde hace mucho tiempo y las va perfeccionando el régimen elección tras elección para poner ese viento a nuestro favor en lo que tenemos que navegar. Entonces, jóvenes de edad que no pudieron inscribirse, cómo los utilizamos en términos logísticos alrededor de los centros de votación. Las personas que estaban en el exterior y que no podían votar, bueno, nos ayudaron a transcribir resultados y las actas que tengan algún tipo de no legibilidad los incluimos. Y al final, la gran diferencia que hay en términos de control electoral, normalmente tú te planificas y te preparas para poder tener una persona por mesa de votación o un propietario y un suplente, un principal y un suplente en cada una de las mesas. Nosotros desde el principio, Gabriela, Marcos, nos preparamos para tener 10 personas en cada mesa de votación, entre labores logísticas, de apoyo y quienes iban a ser los fiscales reales en cada una de esas mesas, delegados o testigos. Entonces, la gran diferencia fue esa, y, y la otra es el país que está decidido a cambiar. O sea, yo creo que tú, cuando tienes una decisión y una convicción como la que los venezolanos tenemos de que necesitamos urgentemente un cambio, no hay nada que pare, y ese sentimiento de cambio se encendió en el país y la gente salió a participar, los venezolanos que quedan dentro del país. La tasa de participación no es nada despreciable, porque tomando en cuenta que más de 8 millones hemos migrado, cerca de 5 millones seremos electores, la cantidad de gente que salió a votar el pasado 28 de julio de 2024 demostró que el país está decidido a eso. Yo te agregaría que algo de lo más sorprendente es Venezuela tiene 24 entidades federales, 23 estados y un distrito capital. En las 24 entidades federales ganó el mismo candidato. Eso no es común. Y eso pasa es cuando un país completo está decidido a querer un cambio. Gustavo, quisiera también hacerte una pregunta acerca de la comparación que podemos hacer de este proceso con otros, pero sobre todo en relación al mundo, ¿no? Al resto del mundo. Porque una cosa que recuerdo del proceso eleccionario de Venezuela el año pasado era que, por ejemplo, alguien se había dado cuenta de que si se hacían las cuentas, se dividían los números que el régimen había dado de la cantidad de votantes por cada digamos, opción electoral, los decimales daban exactamente perfectos. Una cosa tan ridícula, tan estadísticamente improbable, tan imposible, que claro, por lo menos en las redes sociales en su momento se convirtió en el hazmerreír. Pero digo, este nivel de fraude, ¿no? Este nivel más allá de la forma en la que ustedes lograron, digamos,
investigarlo y denunciarlo y exponerlo ante la opinión pública internacional. ¿Vieron procesos así en otros lugares del mundo alguna vez, tan burdos, digamos? Es que un fraude tan burdo como el que hemos vivido en Venezuela, por lo menos en Occidente, no se tiene data. Y es el hecho que se hizo noticia, eso que tú comentas, Marco, uno de los matemáticos más famosos del mundo, que es japonés, sacó la posibilidad de 1 en 10 millones de que los resultados fueran como los leyó el Consejo Nacional Electoral. Porque, ¿qué pasó esa noche? Ante la derrota aplastante que el pueblo de Venezuela le dio al régimen de Nicolás Maduro, ellos anotaron los resultados en una servilleta, ¿verdad? Y esos resultados los leyeron y dijeron son tantos votos para cada uno. Y cuando tú inventas los números, puede pasar esto, que esté redondeado al segundo decimal. El hecho es que fue tan burdo que no estuvo redondeado en el segundo decimal, estuvo redondeado en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto es que empezaba a cambiar. Entonces, las probabilidades pasaban de que ese resultado fuera real de 1 en 10 millones a que ese resultado fuera real de 1 en 10 billones. ¿Ok? O sea, una barbaridad total, por supuesto. ¿Por qué llama la atención y por qué el mundo le paró? Porque la crisis de Venezuela es latente y se siente en todo Occidente. O sea, nosotros estamos en todos los países, desde Canadá hasta la Patagonia, se siente la crisis migratoria venezolana. Los venezolanos hacemos ya parte de la vida de cada uno de los países y agradecemos a los que nos han recibido muy bien y agradecemos a los otros que también no nos han recibido también, pero nos han recibido y tienen venezolanos en su día a día y comen pequeños, arepas y las cosas que nosotros hemos llevado con nuestra maleta. Pero es que estamos presentes, somos una realidad y ningún país del continente estaba preparado para recibir decenas de miles, cientos de miles o incluso millones. En muchos países sobrepasamos del millón de venezolanos, como Colombia, como Perú. Los Estados Unidos está cercano a ese número en cifras extraoficiales. Del otro lado del Atlántico, en Europa también, en España son centenas de miles los venezolanos que han llegado. Entonces, por supuesto que todo el mundo estaba pendiente porque nos hemos convertido parte de la realidad de todo este lado. Y después en la geopolítica también tienes una posición de Nicolás Maduro con sus aliados, Irán, Rusia, China, que también hacía ver esta elección con unos ojos internacionales muy importantes. Y en tercer lugar, una crisis de larga data que tenemos en Venezuela, que ha generado la migración, que también ha generado todo este tema geopolítico, en el que la misma comunidad internacional llevaba tiempo diciéndonos a los venezolanos que una solución pacífica, democrática y electoral de los venezolanos y para los venezolanos era la solución para la crisis que teníamos. Entonces era la gran cantidad de expectativa que había en torno al 28 de julio, porque esa solución que la comunidad internacional veía como la única forma para que Venezuela retornara al concierto de las naciones era una elección dada por los venezolanos sin intervención de terceros y que las viviéramos en la mejor forma. Esa elección se dio y los venezolanos mismos mostramos cuál fue el resultado y que haya sido esto como ocurrió, que la página web estuviese caída, que dijeran que esto era un hackeo cuando el sistema en Venezuela no puede ser hackeado porque no pasa por internet, es un sistema de transmisión que pasa por línea telefónica, y cantidad de detalles técnicos más son los que llamaron la atención. Gustavo, en el informe Venezuela 28J, publicado por Relial, ustedes hablan y me imagino que tú colaboraste con información para este informe, hablan de más de 1 millón de voluntarios. No sé si nos puedes explicar un poco el desglose de esa cifra y cómo se organizaron, no solo la división del trabajo, sino también los equipos que requirieron y digamos, cómo se organizaron, porque también, digamos, mucha gente vive afuera. Tú dices, los que no podían votar eran voluntarios dentro o fuera del país, ¿no? Sí, bueno, 1.100.000 personas fácilmente pudieron trabajar directamente en la elección. Nosotros tenemos el equipo electoral, lo llamamos Red 600K. ¿Por qué? Porque eran 600.000 personas que habíamos calculado que en Venezuela históricamente existían 35.000 mesas de votación, 40.000 mesas de votación.
cómo tener en esas 45 mil mesas de votación a 10 personas por cada una de las mesas. Y adicionalmente, en cada recinto de votación, en cada centro de votación, poder tener un coordinador y un monitor. Entonces, por cada mesa tenías un múltiplo de 10 y por cada centro tenías 5 personas, el coordinador, el monitor y quienes se encargaran de la logística. Cuando ves que en Venezuela tiene cerca de 20.000 mesas, centros de votación y 40.000 mesas de votación, nos da ese número de 600.000. Al final ese número, el CNE, con la cantidad de venezolanos que han migrado, bajó la cantidad de mesas y aumentó los electores por mesa porque sabía que no todo el mundo iba a poder votar. Ahí nos fuimos cerca de 380.000 personas. Después tuvimos un nivel de organización muy efectivo, orgánico y completamente descentralizado, que son los comanditos. ¿Qué fueron los comanditos? Grupos ciudadanos de gente que quería hacer campaña y ante la imposibilidad de poder hacer campaña centralizadamente, como ocurre en un país en democracia normal, donde tú vas a una casa de campaña, recoges material, ese material lo llevas y lo pones en una plaza o tomas un semáforo y reparte volantes. Los comanditos se organizaron a nivel nacional en decenas de miles de comanditos. Cada comandito, la idea es que fueran hasta 10 personas y lo organizaran en familia. El primer comandito nació en una de las giras que hizo Mara Corina, se paró en un restaurante a comer y uno de los mesoneros que atendió la mesa en la que ella estaba comiendo le dijo, mire, yo ya estoy organizada, pero ¿con quién te estás llevando tú aquí? ¿Quién es nuestro responsable de organización en este municipio, en este pueblo, en esta ciudad? Le dijo, no, nosotros mismos ya nos estamos preparando y organizando. Y le pareció tan genial esa idea que comunicacionalmente por redes se promulgó, se propagó, se hizo un formulario para que la gente lo constituyera y fueron decenas de miles de grupos como estos. Entonces tuvimos unas 400.000 personas más que estaban en torno a estos comanditos que se organizaron en cada municipio, en cada pueblo, de forma muy descentralizada. Que ¿cuál era el objetivo? Garantizar que tu familia, garantizar que tus amigos, que tus colegas, que tus vecinos fueran a votar en una situación de un país donde tenemos crisis de gasolina, donde tenemos una diáspora que principalmente ha sido joven, entonces a veces tiene a un abuelo o una abuela que normalmente para ir a votar en un país donde el voto no es obligatorio lo llevaba un nieto o un familiar que si tiene vehículos o que lo ayuda a trasladarse y esa gente no tenía cómo votar. Se organizaron en la comunidad para poder llevar esto de la mejor forma. Después tenemos personas que ayudaron en decenas de miles, Gabriela, en hacer comida. Aquí te traigo otra anécdota. La elección fue el 28 de julio y el sábado de una semana antes, el 20, nosotros estamos capacitando a los voluntarios que trabajaban remotamente. Esta gente que te decía que estaba en el exterior o incluso dentro de Venezuela. Y para las sesiones, cuando cerraban las sesiones, nos decían, te tengo 10 voluntarios más, ¿cómo hago para hacerlo? Decíamos, nosotros ya estamos copados, o sea, y eso yo no lo había visto en ninguna elección ni en Venezuela ni en otro país, que tú a una semana de la elección digas, todo lo que necesito de voluntarios lo tengo copado. Normalmente tú la mañana de la elección, en un proceso normal, me faltó un testigo en tal sitio, esta persona se me enfermó y se me cayó, tráeme este. Nosotros teníamos 10 personas en cada centro de votación, 10 personas asociadas a ellos en cada mesa y cantidad de personas en el exterior haciendo. Entonces, cuando una semana antes te dicen, yo quiero trabajar, porque hay gente que dice, la semana que viene son elecciones, ahora me quiero motivar yo a trabajar, que la cosa está caliente, le decíamos, ya no hay en qué. Y la gente por sí misma se activó en hacer comida para su centro de votación. Entonces decían, y empezaban las cadenas en WhatsApp, en diferentes grupos, en todos lados, a pedir transferencias a los que están afuera para poder tener café, para poder tener arepas, para poder tener sándwiches, cualquier agua, hidratación para cada una de las personas. Fue una organización totalmente abajo para arriba que nos sorprendió. Entonces, ¿cómo divides ese millón de personas? Bueno, en todo esos tipos de voluntarios y después un grupo que fue muy importante, que está otra decena de miles, la gente que nos ayudó a todo lo que fue la recaudación de cada una de esas actas. Fue un esfuerzo muy silente, de bajo perfil. Nosotros desplegamos 128 puntos de digitalización y transmisión de las actas. El acta en Venezuela es como la han visto mucho, porque los medios se hicieron famosas, es como un recibo de supermercado, como un ticket de supermercado en un papel químico,
que es muy largo y trae todos los resultados desglosados de cada una de las tarjetas de los partidos políticos, y eso lo pasamos por un escáner de paso rápido, ¿ok? Que es un escáner como lo que utilizan los bancos para digitalizar algún documento cuando uno va al banco. Y eso iba automáticamente a la nube, y en la nube lo íbamos clasificando y teniendo. Hicimos 128 puntos como eso en el país, porque la situación actual para poder trasladarte de un pueblo a otro en Venezuela, de un municipio al otro, es muy complicada. En Venezuela tenemos 350 municipios, tomamos 128 como que estuviesen más o menos a distancias máximo de 2 horas, hicimos un ejercicio geográfico ahí y pusimos a personas en esto. Eso tenía a la persona responsable de cada punto, pero también al que iba a recolectar el acta en cada centro de votación, llevarlo hasta un punto cercano en su comunidad. De ese punto cercano en su comunidad, alguien agrupaba lo de todo el municipio, y de eso del municipio tenías que ir al municipio más cercano a llevarlo, porque somos 350 municipios y 128 puntos. Entonces tenías traslados urbanos entre un municipio y el otro también. Y eso era una Esto cadena. era como lo que ustedes llaman el sistema de postas. Exacto. En el informe aparece como el sistema de postas, que es como un juego, llevarlo de aquí a otro y cómo lo vas rodando en cada uno. Gustavo, esto de las postas y del control electoral, digamos, ¿de dónde sale? Que, digamos, tal vez lecciones que aprendieron de procesos anteriores, digamos, ¿cómo fue el diseño de la estrategia en base a las Eh, lecciones aprendidas, ¿no? sí, primero que es una estrategia de mucha gente, un trabajo en equipo. A veces la gente dice, bueno, hoy estamos con Gustavo y es la cabeza de esto. No, yo soy uno más de tantas personas que estuvimos trabajando y aportando eh, nuestros conocimientos y experiencias y oportunidades de aprendizaje. En Venezuela han tratado de vender que elección es igual a democracia y llaman a elección todos los años por cualquier cosa. Entonces, el estar metido tanto en elecciones en Venezuela han hecho que, bueno, tengamos que aprender de ellas y de cada uno de esos procesos. Entonces, esto fue la suma de muchas personas. Ya en el año 2008 fue la primera vez que se tuvo la experiencia de digitalizar actas y utilizar este proceso, pero hasta hace muy poco utilizábamos en todo el país cerca de 20, 30, 60 escáneres, es los que más habíamos utilizado. Y siempre se ha utilizado la oposición. En el año 2017 hay un informe en el Estadio Bolívar, que es uno de los estados territorialmente más grandes de Venezuela y con muchos recursos naturales, donde con actas digitalizadas pudimos demostrar que habían alterado el resultado de la elección a gobernador. Eh, y ahorita nosotros tuvimos algo que fue la elección primaria el 22 de octubre del año 2023, y después de esa elección primaria, que la ganó María Corina Machado, nos llamó a los técnicos y personas cercanas al mundo electoral de cada uno de los partidos y de las organizaciones de la sociedad civil para que nos sumáramos al equipo de ella que había ganado la primaria. Yo no formo parte de 20 Venezuela, pero se constituyó ese equipo con personas de 20 Venezuela y de todos los partidos de la oposición y de los técnicos que tuvimos a bien a sumarnos ahí, o de la sociedad civil, como en mi caso, y ahí empezamos a analizar esto, y lo primero que tuvimos en la primera reunión, María Corina dijeron, los escáneres tenemos que subirlos desde el principio. O sea, el tema de digitalización y de tener este proceso fue algo que ella, como candidata en ese momento y como líder del proceso, dijo, vamos a llevarlos a uno por municipio. Después tuvimos la realidad, no teníamos recursos. Son 350 computadoras, son 350 escáneres, 350 routers de internet, 350 antenas satelitales de internet que le poníamos, y ahí sí no llegábamos a poder tener todo eso, y poco a poco con los recursos que se tenía y con las capacidades que se iban instalando, como en abril, mayo, ya estábamos ajustando que íbamos a tener a los 128 puntos, y ahí empezamos a ya aterrizar lo que era la idea. Gustavo, y para traer también de nuevo el tema de qué se puede aprender de cara al mundo, ¿no? A otros países que pueden estar en situaciones como las de Venezuela, donde, como bien decís, se convoca elecciones, pero en realidad no hay democracia, ¿no? Donde las elecciones sirven como una farsa para fingir que hay democracia y en realidad ese no es el caso.
¿Qué se podría aprender en otros países acerca de su experiencia, ¿no? Y quizás en dos sentidos va la pregunta. Uno, que es el estrictamente vinculado al trabajo de ustedes el día de la elección, ¿no? Y antes, ¿no? En el proceso eleccionario, ¿qué se puede aprender de la organización que tuvieron ustedes y de bueno, sí, de todo el despliegue que hicieron de cara a otros regímenes autoritarios que pueden tratar de hacer lo mismo en base a su experiencia, que por lo que entiendo, ¿no? Y por lo que creemos todos, fue positiva, ¿no? Salió bien, pudieron demostrar, ¿no? Tuvieron la solidez técnica para mostrar el fraude que había cometido el gobierno el régimen de Nicolás Maduro. Y por otro lado también, ¿qué te parece quizás que se puede aprender de lo que vino después, ¿no? Que quizás ya no fue tan exitoso en el sentido de que, bueno, se pudo probar el fraude, ¿no? Y el mundo lo conoció y se pudo, digamos, bueno, denunciar con éxito, pero eso no llevó a la caída del régimen, ¿no? A la caída del tirano. Entonces, bueno, ¿qué puede aprender el mundo y sobre todo países que pueden encontrarse en situaciones de regímenes autoritarios como el de Maduro en base en estos dos sentidos? Sí, y no solo para países que estén en regímenes como el de Maduro, sino para la democracia en general en estos momentos, que la democracia no está en su mejor momento en ninguna parte del mundo. Una de las Libertad cosas como todo. una de las cosas más comunes que dicen los informes de observación electoral internacional es cómo la sociedad civil se puede involucrar activamente en los procesos electorales. Y es la recomendación más repetida de cualquier informe de misión de observación electoral, sea de la OEA, sea de la Unión Europea, sea de quien sea. Es una recomendación que prácticamente siempre viene entre las que las misiones presentan. Y esta es una de las formas como se puede involucrar la sociedad civil de la forma más efectiva. Yo creo que es el mayor aprendizaje. Mucha gente nos pregunta, Marcos, ¿qué tecnología utilizaron? ¿Cuál fue el servidor en el que ustedes registraron esto? Y nos hacen muchas preguntas técnicas o preguntas del día de en específico. Pero la gran receta, nosotros le decimos a quienes nos han consultado, porque por supuesto que nos han preguntado desde otros países cómo hicieron ustedes y qué nos recomienda, y hemos apoyado y trabajado en esto, le decimos, el día D es la parte bonita, es la parte sexy. La página web con las actas es lo más bonito y lo que más centimetraje llama. Y esos días era, wow, personas expertas se metían a ver cuándo habíamos comprado el dominio. El dominio lo compramos esa misma noche cuando nosotros tenemos toda la estructura para poder ver las actas, que lo tenemos desde hace mucho tiempo, pero publicarlo de esta forma, ajustarlo y tener que presentarlo fue una necesidad que se nos presentó. Y la gente veía, pero el dominio lo compraste esa noche, ¿eso fue estrategia o fue improvisación? Bueno, fue un poco de las dos cosas. O sea, teníamos en la estrategia tener esto y cómo lo íbamos a visualizar. Habíamos pensado que fuese solo al cuerpo diplomático, a las misiones de observación electoral, a ciertos stakeholders importantes, y cuando vimos que ni siquiera el Consejo Electoral presentaba resultados digregados por estado, municipio, parroquia, centro de votación y mesa, dijimos, vamos a hacer lo que ellos no están haciendo en este momento, ¿no? Pero para que tú hagas eso, que era la pregunta, Marcos, la primera que me hacías, es mucho trabajo hace mucho tiempo. Y te decía, la elección en Venezuela fue el 22 de octubre, la primaria, donde se definió la candidatura de María Corina Machado, y nosotros estábamos la segunda semana de noviembre ya trabajando a una elección que dentro de la incertidumbre de Venezuela todavía ni tenía fecha, porque una de las cosas que hace el régimen de Venezuela es poner la fecha de un día para otro. Y nosotros no tuvimos candidatos formalmente hasta la última semana de abril. El 19 de abril, 21 de abril, por ahí fue que nosotros pudimos terminar de definir quién iba a ser el candidato, y fue Edmundo González Urrutia. Entonces, mucho trabajo de antes es la clave, y el cómo involucrar a la sociedad civil. Los partidos políticos no hubiesen hecho esto solo, y la sociedad civil tampoco lo puede hacer solo. Y a veces uno como consultor lo que ve, lo vi mucho tiempo en Venezuela, y es la gran diferencia de esta elección con otras. Y veo en muchos países, a veces cuando uno está como observador o cuando uno está como consultor trabajando con una campaña directamente, que tratan de separar y diferenciar qué es la sociedad civil y qué es los partidos políticos. Y como si los partidos políticos no formaran parte de la sociedad civil.
Yo normalmente lo que le digo, los militares son los que no forman parte de la sociedad civil, porque son militares, pero el resto de los civiles hacemos lo mismo y a veces una ONG se enfoca en un tema y un partido político se enfoca en otro. Entonces, ese trabajo en sinergia que en Venezuela se pudo dar, y yo creo que se dio fue desde la primaria, fue el que supimos cosechar después en la elección y la voluntad de un país completo a participar y hacer las cosas. Y un buen liderazgo, por supuesto, que supo cómo incluir a cada una de esas partes y llevar el timón. Lo segundo, ¿qué no salió tan bien y cuál es el mayor mal sabor de boca que capaz dejó todo este proceso? Nosotros teníamos años diciendo en Venezuela que vivimos en una dictadura y en la situación en la que vivimos por la dictadura que es. Y todavía habían personas que para el 28 de julio nos invitaban a participar en esa elección como si fuese la elección de cualquier otro país del hemisferio. Y no eran esas condiciones. Entonces, creo que el 28 de julio no solo no trajo consigo el resultado deseado del cambio de régimen, pero sí trajo consigo el cambio de paradigma sobre qué es Venezuela y cómo debe atenderse el tema de Venezuela. Y no va, mucha gente decía, es que el problema de ustedes es unidad, no se han presentado en elecciones unidas, el problema de ustedes, siempre nos veían cuáles eran los problemas que teníamos nosotros. Entonces, bueno, ese checklist de problemas que nos asociaban a los venezolanos, nosotros como que los tomamos, los analizamos y nos presentamos a la prueba, a decir, aquí están con todas esas observaciones superadas y aquí lo tenemos. Entonces, el cómo salir del paso final no depende solo de los venezolanos. Y nosotros como hemisferio hemos diseñado los instrumentos incluso que obligan por corresponsabilidad a los otros países que firmaron la Carta Democrática Interamericana a hacer que la democracia prevalezca en nuestro continente y sea el sistema de gobierno que los americanos nos dimos para nosotros y que debemos defender directamente. Lo dice la Carta Democrática Interamericana, que lo firmaron todos los países miembros de la OEA. Y ahí está uno de los grandes temas. Países y gobiernos, porque hay que hablar es de gobiernos, no de los países enteros como tal, que eran garantes o corresponsables del proceso electoral y que animaron con su presencia en sitio, porque mandaron a personas de sus gobiernos, a representantes de esos presidentes, a Venezuela a acompañar el proceso electoral, faltaron con ese acompañamiento del proceso electoral por completo y también faltaron con la Carta Democrática Interamericana, que es una obligación de los Estados miembros. Entonces, ahí está una de las grandes deficiencias. Por otro lado, una cúpula militar en Venezuela que ha demostrado qué tan corrompida está hoy en día. Y decimos nosotros que es la cúpula porque si observas el resultado, la orden fue que nuestros testigos, nuestras personas en cada una de las mesas no se pudieran llevar el acta y no las pudimos llevar del 85% de las mesas. ¿Por qué no las pudimos llevar del 85% de las mesas? Porque también el 85% de los militares de base están urgidos por un cambio en Venezuela y la mejor forma que tenían era hacer cumplir su función. Usted se puede llevar el acta. Y se la dieron a nuestros testigos y tenemos videos donde los mismos militares leían los resultados en las puertas de los centros de votación. Un pequeño grupo, el otro 15%, no es que nosotros no tenemos a los testigos ahí, los teníamos, pero no le entregaron esas actas. Entonces, bueno, el mal sabor de boca de que no se dio, pero también de saber por qué no se dio el cambio en Venezuela. Y el cambio en Venezuela no se dio porque actores claves importantes que tenían un rol que hacer esa noche dentro de la institucionalidad y los días siguientes optaron por no involucrarse al nivel que una situación como la Venezuela exigía que se involucraran, porque el nivel en el que estamos viviendo amerita gran parte de acción de los venezolanos, que lo hicimos, y la gente incluso salió a la calle y la gente dejó la calle fue porque nos reprimieron con armas de fuego y porque ya había un muerto, ¿ok? Esa es la razón por la cual nosotros salimos de la calle y no nos quedamos a dormir en una plaza o en algo como una revolución de colores, porque la respuesta del gobierno fue represión brutal y cárcel. Pasamos de 300 presos políticos a 3.000 presos políticos en una semana y a decenas de muertos en 2 días. Y por el otro lado, el silencio institucional a todos los niveles, interno en el país, las instituciones
no funcionaron, pero ya sabíamos que estaban cooptadas por el régimen. Pero por otro lado, la región también tuvo un silencio de parte de algunos actores que eran vendidos como garantes, que todavía los estamos sufriendo el día de hoy. Gustavo, hemos hablado mucho de la parte técnica y la logística detrás de lo que lograron de la gesta del 28 de julio. Pero yo quería preguntarte, tú hablabas de todo el esfuerzo anterior y todo lo que vino antes de eso y de la importancia del liderazgo político. Y digamos, no podemos dejar de mencionar a María Corina Machado. Y yo lo que te quería preguntar era, ¿cómo fue esa campaña? ¿Cuáles fueron? Y que nos los cuentes, porque digamos, es un caso muy particular el entorno de la Venezuela de Maduro. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Cuáles fueron los obstáculos? Un par de anécdotas que nos puedas contar acerca de eso. Sí, diría que es censura por todos lados. Censura desde lo institucional para evitar que tuvieses la candidatura que tú te dabas como movimiento, que fue la de María Corina, fue censurada. Después buscó a una persona de la academia, a la profesora Corina Lloris, para que fuese la candidata sustituta y también fue bloqueada, pero también la censura en los medios de comunicación. Desde hace mucho tiempo hablar de cosas como las actas electorales en Venezuela no se habla en ningún medio de comunicación, ni en radio, ni en televisión, ni hablemos de la prensa escrita, que no se le vende papel a ninguno de los medios y por eso, bueno, no tenemos medios impresos ya en Venezuela, pero también la censura digital. Todos los portales de noticias independientes en Venezuela están bloqueados por las operadoras de Internet y las compañías que ofrecen Internet, así sean privadas o transnacionales, bloquean el Internet y tú no puedes tener acceso a ello. Entonces, eso obligó ¿Funciona el VPN, por si acaso? O sea, digamos. Sí, y agradecemos por lo menos varias VPNs al tanto de esta situación en Venezuela. Hacían que si tú te conectabas a sus VPNs de Venezuela la semana del 28 de julio y la semana después del 28 de julio, sobre todo, la conexión en Venezuela fuera gratuita y no tuvieses que pagar. Era como que, bueno, sabemos que ustedes necesitan VPN para poder conectarse, pero cómo conectarse a VPN es algo que yo a mi mamá no sé cómo enseñarle. Y como a la mayoría de las personas que están en Venezuela, decirle, no, tienes que encender y apagar el VPN y abrirlo por acá, no sirve para que tú puedas tener un acceso a los medios masivamente, ¿no? En Venezuela bloquearon X la semana después de la elección y no tenemos formalmente, tú tratas de entrar a Twitter, hoy en día X, y está bloqueado y no se tiene acceso. Entonces, censura por todo ese lado, censura a los candidatos y censura también a montarse en un avión. Entonces María Corina no podía montarse en un avión a hacer campaña. Edmundo González se pudo montar par de veces, pero las par de veces que se montó lo hicieron perder tiempo, demorarse, etcétera. Lugares en los que paraban a quedarse a dormir. Es normal, si tú estás haciendo campaña y girando por un país, que te quedes en un hotel, que comas en un restaurante. Hotel y restaurante que visitaba María Corina o Edmundo era hotel o restaurante que al día siguiente llegaba a la fiscalización, lo cerraban y clausurado por 30 días, clausurados por 90 días. Entonces nadie quería, como con el temor de no los atiendan, pero las cosas cambiaban. O sea, recuerdo una de esas anécdotas, un lugar de ventas de empanadas en mitad de una carretera que fue bloqueado, cerrado por 90 días. Y alguien dijo, mire, el pago móvil de estas empanaderas es tal, es una forma de un pago digital, ¿no? En Venezuela. Y la gente empezó a enviarle dinero y por favor regálenle empanadas a los niños de la zona, regálenles empanadas a cualquier persona, porque ustedes lo cerraron, pero cerraron hoteles, expropiaron algunas propiedades por apoyo. Entonces eso obligó a un cambio completo de que la campaña fuese completamente en tierra, en carro, y en un país como está como Venezuela, que a veces no tienes horas de luz y no tienes cómo comunicarte ni nada, que en un pueblo por su calle principal de repente llegue un candidato o un dirigente político como María Corina Machado, fue muy sorprendente y llamativo. Hay lugares que no había pisado un candidato desde el año 83, desde 1983. Y ella apareció ahí, ¿por qué? Porque el mismo régimen, sin dejarla montar en un avión, le ayudó a hacer la mejor campaña posible de tener que ir tierra, municipio por municipio. Entonces se visitaron
24 de las 23 entidades federales del país y no se pudo visitar la otra porque, bueno, era muy difícil, existieron lluvias, etcétera, y cosas que lo prohibieron. Pero es una campaña totalmente atípica, diferente, donde también requiere el compromiso y la convicción de quien está haciendo esto, porque hay candidatos que a veces tienen un avión, tienen acceso a un helicóptero y no salen a hacer campaña a ese nivel. Aquí era salir a hacer campaña en carro, que significaba estar varias noches lejos de tu casa. Y no era solo ella, la acompañaban gran parte de los dirigentes nacionales que hoy están en la clandestinidad o presos. Porque, como te decía antes, pasamos de 300 presos políticos a más de 3.000 en poco tiempo. Todavía quedan 1.000 y tantos, casi 2.000 presos políticos en Venezuela. Y muchos de esos son dirigentes, otros que están en clandestinidad o que tuvieron que salir del país, que se sumaron a esa aventura. Y la gente, al ver eso, no veías a un candidato. O sea, también lo que transmitías eran dirigentes políticos diciendo vota por este otro. Que a veces es muy difícil en la política ver a un político haciendo campaña por otro. Y aquí te llegaban 3, 4 dirigentes de lo de la más altura de todo el país juntos a decirte este es el candidato y sacaban el pendón de Edmundo González Urrutia. Eso fue muy emotivo y el mensaje principal que también se llevó en la campaña, el regreso de la familia, es lo que todo el mundo, ese toque humano, no fue agua, no fue gasolina, no fue electricidad, que son los principales problemas, o educación y temas de políticas públicas, sino lo más importante que nosotros queremos los venezolanos en este momento es poder estar cerca de la familia. Y ese contacto hoy en día en Venezuela, todo el mundo tiene a alguien afuera y todos los que estamos afuera todavía tenemos a alguien adentro. Gustavo, tú decías que una de las críticas frecuentes desde el exterior de extranjeros era que la oposición venezolana no había logrado la unidad. Tú que has sido consultor en campañas electorales en otras partes y que has vivido de cerca los procesos en Venezuela, ¿qué fue diferente con María Corina? ¿Qué es lo que logró finalmente esa unidad y que se ha mantenido, ¿no? Porque también hubo otros episodios de unidad, pero fueron un tanto efímeros. Sí, yo creo que más que la unidad entre los dirigentes políticos y las dirigencias, que no ocurrió y no fue una unidad perfecta de todos los dirigentes políticos están sumados en esto, fue la unidad con el país, es la unidad de nación en un objetivo. O sea, todo el país estaba decidido a un cambio para tener mejores condiciones de vida y para el reencuentro con su familia. Y ese es el mensaje que logró unidad y también las cosas como se fueron dando. O sea, Edmundo González Urrutia también sumó muchas voluntades por su perfil, un diplomático que sabía decir qué es lo que tiene que decir. Hoy día es nuestro presidente electo y todavía tiene el aprecio y el cariño de un país que en esa figura de reencuentro familiar, toda Venezuela siente que es su abuelo. O sea, la sensación que tiene todo un país es que nuestro presidente electo es como nuestro abuelo y que nos está ayudando a reencontrarnos y un poco, capaz diría que María Corina también puede ser la mamá de muchas personas en Venezuela y sobre todo en una familia, en una sociedad donde la familia es muy importante y es más matricentral y matrilineal. Entonces, creo que la unidad fue en torno a eso, a la unidad del país de un deseo y de una aspiración, porque incluso no tuviste la foto de hay ciertos referentes políticos del país que nunca tuvieron una foto al lado de María Corina, capaz tuvieron alguna con Edmundo, y sí la tuvieron, pero no es la unidad capaz como un libro de ciencia política te diría cómo debería ocurrir, sino fue una unidad más en lo espiritual y una unidad como nación. Gustavo, y te quería preguntar también, ya nos diste alguna pista recién cuando hablabas bueno, del componente humano que hubo en la campaña de decir queremos que vuelvan las familias, ¿no? Nuestras familias, que podamos estar todos juntos, más allá de los problemas que existen y que están en la vida cotidiana. Quería saber si, independientemente de dónde estás ubicado, que bueno, sé que no estás en este momento en Venezuela, seguramente sabes mucho mejor que nosotros y nos puedes contar, no solamente a nosotros, sino también a nuestra audiencia. Queremos saber cómo está Venezuela hoy, digo, más allá de cómo fue la campaña el año pasado y cuáles fueron, bueno, los resultados de la elección y qué es lo que pasó con el escenario post-elecciones. Si nos podés contar un poco, bueno, cuáles son las últimas novedades, digamos, en Venezuela,
en términos políticos, en términos económicos, cómo si el régimen está, digamos, cada vez más presionado por su falta de popularidad y entonces, bueno, hace una suerte de crackdown sobre la oposición o sobre la economía. En algún momento se había hablado de que el régimen estaba liberalizando, entre comillas, parte de la economía, porque si no, se venía un colapso que estaban buscando evitar. Bueno, la situación de seguridad también en algún momento trascendió, digamos, las fronteras por lo peligroso que estaba Caracas. No sé si nos podés contar un poco, bueno, cómo se está viviendo hoy en Venezuela en agosto de 2025. Lo primero, Marcos, tienes el peor salario de todo el hemisferio, ¿ok? Y sin poder adquisitivo no puede evolucionar la gente. La migración ha cambiado en Venezuela y capaz ahora están migrando menos personas en algunos o han retornado algunos, pero hay estimaciones de que ya han migrado 425.000 personas en lo que va de año desde el país, que es bastante, sobre todo cuando tenemos, a diferencia de hace 2, 3, 4 años, una política de puertas cerradas en la mayoría de los países de la región. Empezando en Estados Unidos, que se había convertido en el principal polo de atracción de migrantes en los últimos 3 años, pasando por países de Sudamérica que han cambiado su política migratoria también, como Ecuador, Chile, Perú. Antes todo, el venezolano necesitaba visa y ahora sí. La Pero, realidad de la Gustavo, gente, 425.000 es poco o mucho a para mí me sus... parece una barbaridad. O sea, No, claro. que a cualquier país se le vayan 425.000 personas es Sí, una claro. alarma que se debe prender. En Venezuela parece poco porque hemos migrado 8 millones y hablábamos hace nada de 8 millones de migrantes, ahora estamos hablando cerca de 9. Pero hace nada, en el 2023, cuando decíamos que íbamos a llegar a 7 millones, habían personas que decían que era imposible porque eso era un porcentaje gigantesco de la población. La realidad de cada calle, de cada comunidad es totalmente diferente, pero tienen una crisis de servicio público que sigue existiendo por la ineficiencia del Estado. Tienes una economía alterna que vive de la corrupción en 360 grados. Este es el gobierno más corrupto de todos, pero también permite que haya corrupción en todos los niveles. El policía que te para sin razón alguna en una calle y te pide $20 para continuar. Si no le das $20, te van a llevar a comisaría y en comisaría le van a pedir a tu familia 3.000. Gustavo, dijiste dólares. Sí. ¿Cómo es la situación de la moneda en Venezuela? En Venezuela, constitucionalmente, tenemos una moneda que se llama el Bolívar digital, creo que se llama ahorita, ya pasamos por el Bolívar soberano, por el Bolívar fuerte, originalmente se llamaba el Bolívar, han eliminado 18 ceros a la moneda, pero el hecho es que en Venezuela todo se maneja en dólares. Por algún momento la economía se dolarizó bastante y no había diferencia en el tipo de cambio. Hoy en día otra vez tenemos una aberración de diferencia en el tipo de cambio. Eso quiere decir que el dólar tú lo vendes en 120 creo que está la tasa del Banco Central de Venezuela, que es la oficial, pero en el mercado negro puede estar en $160, 160 bolívares, un dólar. Entonces, eso hace que todo el mundo en Venezuela piense en dólares. Y cuando tú lo comentas en otros países de la región, pasa esto que pasó ahorita contigo, Gabriela. Dólares, ¿cómo es posible? O sea, ¿cuál es la moneda de Venezuela? Ya nosotros nos acostumbramos a hablar en dólares y el dólar es la forma cómo pensamos, cómo hacemos el presupuesto en la casa, cuánto le mandamos a la familia que queda allá y cosas por el estilo. Entonces, estamos en una economía que algunos dicen hay alguna mejor relación a antes. Nosotros llegamos a estar en el sótano 10, en el subsuelo 10, y vamos como por el sótano 3. Pero seguimos estando en el sótano en una situación muy mala. Si permea dinero, es de las economías ilícitas. Bueno, vimos la designación del cartel de los soles con Nicolás Maduro a la cabeza hace unos días por parte de los Estados Unidos como una organización narcoterrorista global. Hemos visto todo el tema que tiene que ver con el tráfico de oro, todo el tema que tiene que ver también con la venta de petróleo de forma clandestina. Después, bueno, que regresan o no regresan las licencias para que se pueda exportar petróleo venezolano. Tuvimos varios meses con licencias especiales que permitían que empresas internacionales explotaran el petróleo venezolano, ese dinero entrara a la economía, pero seguimos con los hospitales en el piso, seguimos con largas filas de gente para echar gasolina, los planteles educativos sin docentes, porque un docente entre ganar
$3 o $25, que es el que puede ganar el mayor escalafón en la educación pública en el país, prefiere emigrar, irse a Colombia y ganar en pesos, pero ganar mucho más, o irse a cualquier otro país a trabajar en otra cosa. Esa es la realidad que tenemos en el país después, con algo agravante, el nivel de represión y de miedo que existe en el país. Lo que se vivió después del 28 de julio fue un Estado salió a aplastar a todos sus ciudadanos, un dictador que perdió las elecciones salió a aplastar, a matar, a encarcelar. Hay personas que las metieron presas por ser testigos electorales y personas que las metieron presas por estar en mitad de la calle sin tener nada por cual meterlo preso. Y eso ha atemorizado al país. De la política no se habla públicamente en Venezuela hoy en día, pero todo el mundo habla de política de alguna forma. Los podcasts y el contenido político, la cantidad de views y de vistas, de likes, de interacción que tienen las redes sociales es sorprendente, pese a la censura digital. La gente, los que estamos afuera, los que están adentro, se van manteniendo. Así que es una situación compleja. Nadie está satisfecho en Venezuela. Yo creo que ni quienes han robado el poder y lo tienen porque saben, tienen pesadillas, me imagino, todos los días con las cosas que les puede pasar. Así que es una situación muy compleja un año después. Gustavo, dado el resultado y el primer aniversario del 28 de julio, ¿cómo ves tú lo que viene después? En pocas palabras, porque nos queda poco tiempo, pero ¿cómo ves tú el escenario? Tú estás metido en el tema electoral, pero digamos que la vía electoral está agotada, ¿o cómo lo ves? Bueno, el gobierno ha tratado de hacer 2 elecciones después y los resultados han sido notables. Ellos cambiaron cómo calculan la tasa de participación y han inventado resultados, pero las fotos de los ciudadanos y los electores comparándolo con cada uno de los centros de votación han visto que está vacío. Que si hay un país que tiene un talento humano todavía muy dado a hacer lo mejor por su país, una diáspora que yo estoy seguro que va a trabajar y dar lo mejor por el país y gente en Venezuela que sigue dando la lucha día a día. Entonces yo creo que después de todo esto, la forma de la salida de esta crisis seremos los venezolanos mismos. Nos daremos la democracia que todos la queremos, la anhelamos, la tratamos de recuperar en elecciones. No la recuperamos el 28 de julio por completo, pero sí el espíritu democrático y de trabajar por valores como la libertad. Eso está vivo, Gabriela y Marcos, y todos los que nos ven aquí en el Cato Podcast. Ese espíritu de querer libertad es lo que mucha gente decía en la campaña. Cuando María Corina iba pasando Edmundo, la gente gritaba libertad, libertad, libertad. Y si hay una palabra de un anhelo del venezolano en este momento es libertad. Bueno, pues Gustavo, te agradecemos mucho por acompañarnos hoy. Esta ha sido otra edición del Cato Podcast. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gustavo. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.